Buenas tardes con todos los presentes. Primero, para mí es un verdadero honor presentar al embajador Manuel de Cosío. El embajador Manuel de Cosío ya ha tenido la oportunidad de estar aquí presente en la universidad justamente hace algunos meses atrás. Estaba en la gestión, ¿no?, del doctor Cristóbal, y ahora nos acompaña con la gestión de la doctora Carlota Casalino, entre historiadores, ¿no? Lo poco que les puedo decir, o lo mucho que les puedo decir, es en esencia que es una persona que conjuga como pocos el ámbito profesional con el ámbito académico. Se desarrolla como docente universitario en el área de su especialidad. Ha tenido a su cargo la gestión de la Dirección Estratégica, nada menos que de Cancillería del Perú. Y más aún, ¿no? Tiene una generosidad muy grande para con docentes, para con estudiantes. Es profesor de cursos de la especialidad en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha tenido también a su cargo la coordinación en ámbitos de la Academia Diplomática, el doctor Javier Pérez del Cuéllar. Y en el ámbito académico, hace poco hemos publicado el libro Relaciones Breve Historia, Relaciones Bilaterales Perú-China, que fue editado por el Fondo Editorial de la San Ignacio también, donde está aquí presente su director. Y nada, vamos primero a otorgar un fuerte aplauso al embajador Manuel de Cosío, por favor. Le rogamos tome asiento, y antes de ello, doctora Carlota Casalino Sen, por favor, adelante. Sí, la doctora Carlota Casalino es nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Tiene un récord histórico en verdad impresionante, publicaciones, en la que particularmente me acuerdo muchísimo es siempre la de Munilibros, ¿no?, sobre el centenario, ¿no? Tal vez los libros que más llegan son aquellos, ¿no? Y bueno, entonces le invito a la doctora Carlota Casalino a dar las palabras de bienvenida en lo que considere pertinente, y en la cual particularmente nos honra muchísimo, ¿no? Por doble ganancia, por doble juego de haces, ¿no? Ser la decana de la facultad y ser también profesora de la Escuela de Historia. Le damos un fuerte aplauso a la doctora Carlota Casalino, por favor. Buenas tardes a todos ustedes, embajador, bienvenido, embajadores, el director de la escuela, director del departamento y aquellos que nos están viendo desde nuestras redes sociales. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al embajador Manuel de Cosío por estar presente en esta reunión para darnos una charla tan interesante sobre el contexto internacional actual, y además para decirle que nosotros acá en la facultad y especialmente en Historia tenemos mucho aprecio por la Cancillería y por los miembros de la Academia Diplomática, especialmente la presencia de Alberto Ulloa Sotomayor o Raúl Porras Barrenechea, que aseguraron una carrera diplomática altamente profesionalizada. Hace y estimula a nuestros estudiantes de la carrera de Historia a que muchos de ellos aspiren a ingresar a la Academia Diplomática y después a dar el servicio diplomático. Tenemos algunos estudiantes brillantes que ahora son miembros del cuerpo diplomático y que brindan sus servicios en distintas partes del mundo. Empiezan por América Latina, pero otros están en el Asia especialmente, y entonces eso es lo que quería también compartir acá con los estudiantes, y es que parte de nuestro perfil profesional justamente tiene que ver con esa historia que ya la trazaron nuestros maestros y que tiene que ver con la historia de los límites, con la necesidad de establecer el diálogo entre las naciones, y para eso la historia es una de las entradas más importantes para ello, ¿no? Entonces, estamos contentos por la presencia de los embajadores, de nuestras autoridades, y también con la presencia de los estudiantes de la carrera de Historia, porque saben que tienen un camino trazado en el Estado, especialmente en la Cancillería, y la Cancillería tiene un archivo maravilloso.
excelente. A mí cada vez que me toca ir al archivo de la Cancillería a recoger y revisar algunos expedientes, me salgo con un gusto enorme porque las instalaciones son muy buenas, los documentos nos los entregan a tiempo, están muy bien catalogados y la verdad es que es un muy buen archivo en el cual los investigadores también podemos hacer nuestros trabajos. Entonces, sin más, les deseo una excelente charla y que aprovechen, estimados estudiantes, a justamente estas actividades, iniciativas de nuestro profesor Juan Carlos Huarac, que tiene siempre esta brillante idea de invitar a expositores muy valiosos y que eso complementa justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y sí, esto nació hace pocos años atrás, el seminario de Relaciones Exteriores dirigido sobre todo a estudiantes de la carrera de Historia, y son ellos, sin lugar a dudas, como bien señala la doctora Casalino, quienes nos brindan a nosotros todas estas posibilidades. No, yo creo que sin ellos, sin los estudiantes, no tendría sentido, ¿no?, el hecho de la formación o el proceso de desarrollo, ¿no?, tanto en lo cognitivo como en lo de especialidad. Y eso resalta muy bien, yo me siento contento, ya al menos hay una tesis que se ha sustentado y creo que sobre relaciones bilaterales Perú-China, él también publicó en el libro Yurge, así que vamos bien. Y ruego por favor a la mesa a los doctores Cristóbal Aljovín y al doctor José Valdizán, ¿sí? Y agradezco también enormemente la presencia de ambos. Sí, es un honor, sin lugar a dudas, el director de la escuela y el director académico. Bien, siguiendo con el itinerario, ¿sí? Vamos ahora a escuchar una disertación tiene un tiempo más o menos de 30 o 45, ¿sí? Y luego de eso tomarán la palabra los directores de la carrera, ¿sí? Muy bien, entonces nada, empezamos con la charla y... Ah, tú tienes el tuyo. Listo. Lo tengo incorporado. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Un gusto, José, Cristóbal, Juan Carlos, estimados colegas, estimados alumnos, aquellos que nos están viendo por internet, por las ondas, que espero que sean más de los que están acá. Así lo espero al menos. En todo caso queda registrado para los que quieran ver. Pensaba hacer una charla un poco más actual, pero dado que la mayor parte de ustedes son de la Facultad de Historia, voy a aprovechar y basar lo que voy a decir hoy en el curso de Historia Diplomática del Perú que dictaba en la Academia Diplomática, ¿no?, hasta hace poco tiempo, que suspendí por razón de mi próximo traslado a servir como embajador del Perú en la Federación de Rusia. El próximo lunes estoy viajando a Moscú y espero llegar a Moscú si no hay problemas, el 12 de septiembre, el día del partido amistoso Perú-Rusia en San Petersburgo, que me voy a perder porque voy a llegar muy tarde. En todo caso, ahí estaré a partir de la semana próxima. Y un poco lo que quisiera darles a conocer hoy es que la política exterior del Perú es una política exterior de Estado, ¿no? ¿Y por qué digo de Estado? Porque se asienta en lo que es el Estado peruano, el Estado-Nación, que surge en 1821 por una circunstancia histórica, pero que tiene una larga historia que se remonta pues a lo que Guillermo Lumbreras hablaba en sus libros de arqueología, sus charlas de arqueología, que seguramente conocerán acá, más de 20.000 años de historia, ¿no? Pero en un momento específico, en 1821, surgimos, ¿no?, nos insertamos al sistema internacional de una manera determinada, ¿no? Y obviamente el Perú ha seguido los avatares, las circunstancias de ese sistema internacional hasta el día de hoy. Y todo lo que ocurre a nivel externo impacta en lo interno y viceversa, ¿no? Y se establece allí
lo que yo llamo un tránsito político entre lo interno y lo externo, y a la vez, simultáneamente, una retroalimentación en ese circuito, porque lo externo nutre a lo interno y viceversa, lo interno también nutre a lo externo. Porque ¿qué es la política exterior de Estado? Sino simplemente, tal como decía Pérez de Cuellar, García Bedoya, el propio Porras Barrenechea, es un tránsito de lo interno hacia lo externo, pasando las fronteras nacionales. En otras palabras, la política exterior de Estado es la proyección del interés nacional peruano más allá de sus fronteras, ¿no? Sobre esa base podemos establecer, sobre lo que dijo Jean Baudin allá en el siglo XVI, los tres elementos básicos del Estado-Nación: un territorio, una población y una forma de gobierno y una capacidad de relacionarse con otros estados, fundamentalmente. ¿Y qué es el interés nacional? Pues simplemente el o la utilización de los recursos vivos y no vivos que existen en nuestro territorio, bien definido por fronteras, reconocidas por otros estados, con una soberanía y una gestión administrativa específicas propias del Perú, ¿no? En beneficio, ¿no? Reitero, ¿no? Utilización de recursos vivos y no vivos que hay en nuestro espacio territorial, en beneficio de la población peruana, ¿no? Para justamente sostener su bienestar. Y ese es el interés nacional desde la noche de los tiempos y centrándolo históricamente en 1821 en adelante. Y nos insertamos, ¿no? En 1821 en un sistema internacional dominado por Europa, por las potencias coloniales europeas, ¿no? Del momento, y a partir de ese momento el Perú desarrolla su devenir hasta el día de hoy, ¿no? Entonces el interés nacional es lo fundamental, ¿no? Y sobre la base de este interés nacional nos proyectamos hacia el exterior, ¿no? Obviamente, como he mencionado, hay una imbricación, ¿no? Como si fueran dos engranajes entre lo interno y lo externo, porque lo que sucede internamente afecta a nuestra proyección externa, nuestra imagen, y a la vez lo que sucede en el exterior nos afecta, ¿no? Cualquier determinación, por ejemplo, el tema de los aranceles, que está también representado por toda la utilización política de esta herramienta comercial con fines políticos, impacta, ¿no? En lo interno y viene de afuera, no lo manejamos. Lo podemos negociar, lo podemos adaptar, lo podemos matizar, pero obviamente nos impacta, ¿no? Ese 10% que nos han puesto a todas las importaciones puede ser visto como una cosa negativa, obviamente, pero también como una cosa positiva. Y esa es la capacidad de reacción y de retroalimentación que mencionaba entre lo interno y lo externo. Entre un influjo externo, lo interno se activa y activa una reacción, una respuesta. Entonces ese circuito retroalimentado es lo que hace a la política exterior de Estado. ¿Y qué es una política exterior de Estado? Imaginemos que es una especie de bus, ¿no? Que tiene una estructura, unos objetivos, unas metas, unas estrategias, ¿no? En función de obtener el mayor nivel de satisfacción del interés nacional, ¿no? Y este bus es ocupado cada cierto tiempo, 5 años, a veces menos, por una gestión administrativa, un ejecutivo, ¿no? Y según la Constitución, la del 93, artículo 118, si mal no me falla la memoria, el presidente tiene ciertas atribuciones, y una de ellas es la de conducir, dirigir la política exterior. Entonces, cada 5 años el presidente se sube al bus, se sienta al timón, tiene un copiloto, que es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, cuya función es asesorar al que dirige la política exterior. Puede ser político o de carrera, eso es indistinto, lo permite la jurisdicción, el régimen legal peruano, y cada cierto tiempo el presidente con el copiloto, el gabinete y todos los peruanos estamos en ese bus, y cada presidente dirige en la ruta que es la política exterior o la política internacional, el camino que va a escoger, al centro, a la derecha, a la izquierda, hay un bache, para comerse un pan con chicharrón, lo que fuera, pero el presidente dirige y el canciller
orienta, ¿no? Es como un copiloto, ¿no? Pero la política exterior de Estado permanece en función al interés nacional, fundamentalmente. Entonces, cada cierto tiempo, el presidente se sale del bus, entra otro, hay un recambio. Pero eso no quiere decir que la política exterior deje de existir, permanece en el tiempo. Y un poco es lo que ha pasado con una orientación específica, republicana, democrática, en base al interés nacional desde 1821 a la fecha, ¿no? Y ese es el interés fundamental que tiene la Cancillería de ser la intérprete, por así decirlo, de ese interés nacional en función a las vicisitudes externas que tenemos en el contexto internacional. Obviamente que lo interno influye, ¿no? Los cambios de presidentes, de cancilleres, la situación interna, ¿no? Peruana influye muchísimo. Obviamente la pelea que hay en este momento, o el enfrentamiento, o la confrontación o conflicto que existe entre las tres grandes potencias, porque según mi interpretación, hoy por hoy tenemos tres grandes potencias. Si vemos el sistema jerárquico de poder internacional como una pirámide, en la cúspide están solo tres grandes potencias: China, Estados Unidos o Rusia, no hay más. Luego viene un segundo escalón de potencias, puede estar ahí la India, Japón, Alemania, algunas otras más, etcétera, etcétera, y después viene un tercer nivel, cuarto, quinto nivel. Uno elige el nivel jerárquico de esta pirámide. Pero lo importante a retener es que hay tres grandes potencias que dirigen hoy por hoy, de una manera trilateral, ¿no? De una manera tripartita, si quieren el término, el sistema, ¿no? Que es donde están todos los estados-nación, que se han ido conformando de acuerdo al sistema westfaliano de Estado desde 1648 a la fecha, ¿no? Fundamentalmente. Y hoy por hoy ese sistema organizativo es universal. Todos los estados del planeta, o todas las poblaciones, las naciones del planeta, quieren ser estados. En 1945, 50 estados fundaron las Naciones Unidas. Hoy son 193. Entonces el Estado-Nación sigue vivo y coleando. Y hay más estados que quieren ser estados. Palestina, por ejemplo. Los saharauis. Hay estados que se quieren dividir. Miren lo que pasó con la Unión Soviética. Era un solo gran estado unitario. Y hoy por hoy es la Federación Rusa y casi dos estados que se extrayeron a la influencia soviética. Estonia, Letonia, Lituania y todos los otros que salieron del centro del Asia. Todos los que terminan en Stán, ¿no? Kazajstán, Tayikistán, etc. Y los del Cáucaso. Entonces, el proceso de creación de estados no ha cesado. Y es probable, posible, basados en los datos de la historia, que este proceso siga, ¿no? Es probable, no lo sé, ya se verá, ustedes lo verán más rápido que yo, porque son más jóvenes, ¿no? Los alumnos que nos acompañan virtualmente también. Y ese es el proceso histórico que la política exterior tiene que enfrentar. ¿Y por qué es una política exterior de Estado? Por ejemplo, ahora que Rusia acaba de probar con éxito dos nuevos medios de lanzamiento de ojivas nucleares, el famoso Burezhnev y el Poseidón, un misil submarino capaz de crear tsunamis nucleares sobre cualquier ciudad costera, ¿no? Es una arma terrible, espantosa. Y el Burezhnev, que es la tormenta del Petrel, más o menos la traducción del ruso al castellano, que es un misil hipersónico con un motor nuclear, pequeñito, que según rastreos hechos por los noruegos, no deja rastro ni contaminación nuclear radioactiva en el ambiente. Es limpio, pero puede cargar una ojiva nuclear potente. ¿Y por qué es peligroso? Porque este misil puede estar en el aire semanas, a baja altura, no es detectable, y no hay sistema de radar hoy por hoy que lo pueda detectar. Entonces, la amenaza de la MAD, la MAD, la destrucción mutuamente asegurada que surgió
en el sistema internacional en 1947, o en realidad 1945. Recuerden, Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945, mientras explotaban las dos primeras bombas nucleares que afectaron a población civil y militar, y felizmente hasta la fecha no ha habido más, se negociaba la creación del sistema internacional multilateral reflejado en las Naciones Unidas. Entonces, paz y guerra son como las dos caras de una misma moneda, o dos hermanas gemelas que van de la mano, ¿no? Eso sí, indefectiblemente, y así ha sido siempre, desde que dos grupos humanos de cazadores-recolectores se encontraron y discutieron sobre una fuente de agua, una manada de mamuts o lo que fuera, siempre ha habido intereses en contraste, en conflicto. Y paz y guerra siempre han estado presentes. Y eso va a ser así y va a seguir siendo así. Esa es mi perspectiva teórica, por lo menos. O mi opinión, que comparto con ustedes. Entonces, en ese contexto, ¿qué es una política exterior de Estado? Y menciono el tema de las armas nucleares porque el Perú, desde el año 2014 por lo menos, o 13 quizás, ha tenido una permanente posición a favor del último tratado, el TPAN, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, ¿no? Que está aprobado, está vigente, y a lo largo de 5 gobiernos, o 6 quizás, se mantuvo la posición a favor de suscribir este tratado, porque desde el punto de vista del interés nacional peruano es sustantivo que estas armas se prohíban. ¿Por qué? Porque en un escenario uno pensará, sí, pero las armas nucleares están en el norte, China, Estados Unidos, Rusia, ellos se revientan, pero lo que no conocemos es que desde los años 80, 90, hay una teoría bastante sólida del invierno nuclear, que como producto de la quemazón de todo lo que se pueda quemar con las altas temperaturas que desarrolla una explosión nuclear, se genera una nube de hollín tan grande que cubre todo el planeta e impide que los rayos solares ingresen, no hay fotosíntesis, se mueren las plantas, ergo se mueren los animales, vacas, todo lo que nosotros comemos, y finalmente el ser humano desaparece. Según los modelos, ¿no?, de esta teoría, el Perú, si hubiera un invierno nuclear desatado solamente por un intercambio de 200 bombas nucleares, las temperaturas en Lima bajarían a menos 22 grados. Y no estamos preparados para eso. Por eso es sustantivo, fundamental, para el interés nacional peruano, evitar y prohibir armas nucleares. Y a lo largo de varias gestiones se logró la aprobación en Naciones Unidas, en la Asamblea General, de este mecanismo, de esta Convención Universal, y el Perú es parte de ese proceso. Obviamente, Estados Unidos, Rusia, los países que tienen armas nucleares, no forman parte, porque no les interesa dejar esta herramienta poderosa de conflicto y de establecimiento de jerarquía en el poder mundial. Punto. En ese sentido, vemos que el Perú ha tenido una política coherente a pesar de los cambios de gobierno. Eso es una política exterior de Estado. Y fue el presidente Castillo quien firmó el decreto de adhesión al TPAN, que ya está en vigencia para Perú, a pesar de la oposición del Congreso, que por mayoría, por unanimidad, aprobó el decreto, ¿no? Eso es política exterior de Estado, ¿no? Otro ejemplo, se habla mucho de la cuenca del Pacífico, que es el espacio natural de proyección geoeconómico, geoestratégico peruano hacia la cuenca, ¿no? Y he escuchado varias veces, muchos alumnos me han dicho, sí, pero eso es algo que hizo Fujimori. No, no es así, porque el primer presidente que habló públicamente de la
la proyección del Perú a la cuenca del Pacífico fue el presidente Belaúnde Terry, su segundo gobierno, 1980, en su discurso a la nación cuando asumía el poder, diciendo prácticamente que el espacio de la cuenca del Pacífico es un espacio importante desde el punto de vista político y comercial. Alan García siguió esa política y finalmente dio frutos más interesantes en la época de Fujimori. Pero como política exterior de Estado se mantuvo por cerca de 2 décadas y se mantiene hasta ahora. Eso es política exterior de Estado, que no se ve afectada por los vaivenes internos del Perú ni por los vaivenes externos del entorno internacional en el que el Perú se mueve, porque está en función a nuestro interés nacional, que es justamente su proyección en el medio internacional. Eso es política exterior de Estado. Y fundamentalmente esa es la dinámica en la que nos encontramos. Analizar cómo se configura el sistema internacional, cuáles son las fuerzas internas que, combinadas con lo que sucede en el ámbito interno, se engranan, se combinan para generar una dinámica que yo llamo de retroalimentación política o de influencia política también si quieren, y sobre esa base se construye un objetivo nacional, estrategias, planes específicos para lograr justamente la conclusión o el mantener el interés nacional vigente y proyectado perfectamente hacia el exterior sobre la base de nuestras propias fuerzas y capacidades. Entonces, en ese contexto, en lo que mencionaba yo de esta pirámide con 3 potencias, ¿no?, con un orden tripolar si quieren, ¿no?, que se está conformando frente a nuestros ojos, porque hay que notar que durante cerca de 60, 70 años hubo un orden bipolar, la Guerra Fría. ¿No es así? La Unión Soviética, Estados Unidos, todos con sus aliados y satélites, enfrentándose en un orden bastante equilibrado, ¿no?, bastante predecible, más o menos seguro, que se quiebra con la implosión, la disolución de la Unión Soviética, por razones internas fundamentalmente, y que deja a Estados Unidos como la potencia preeminente en el sistema. Hoy por hoy, ese momento unipolar del cual habló Krauthammer en 1992, aparentemente hay varios autores, ¿no?, que están ya señalando en Estados Unidos, a Europa, en China y Rusia sobre todo, que ya hablan que ese orden unipolar ya feneció, murió, desapareció. En una reciente entrevista, el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Mike Froman, decía que ya se ve el orden unipolar en el espejo retrovisor y estamos adentrándonos en una nueva faceta de un orden tripolar aparentemente, ¿no?, donde hay un esquema casi triangular de relacionamiento entre China, Estados Unidos y Rusia, y podríamos pensar incluso que se podrían generar, vamos a ver si eso se concreta, esferas de influencia centradas en cada una de estas capitales, Washington, Moscú y Pekín. Podría ser eventualmente que este mundo tripolar, ¿no?, sea el mundo multipolar del cual habla Xi Jinping, del cual habla el presidente Putin, y en medio de un intento de los Estados Unidos por mantener su preeminencia en el sistema, ¿no? De ahí viene la explicación más o menos racional de por qué está imponiendo aranceles a diestra y siniestra, ¿no?, para mantener su preeminencia. Es obvio que a nivel militar sí lo es, a nivel económico ya no tanto. Y veremos qué ocurre en la próxima década si es que el sistema llega a estabilizarse y se llega a una situación que podríamos decir similar a la del Concierto Europeo de Naciones que surgió una vez que acabaron las guerras napoleónicas y se firmó, se acordó el famoso Concierto de Naciones de 1815, el Congreso de Viena, el Acta de Viena de 1815, que le dio cierta estabilidad a Europa, ¿no?,
por unos 40, 50 años, hasta que la guerra de Crimea, el aventurerismo imperial francés y el surgimiento de dos naciones unificadas, Alemania como imperio e Italia como monarquía, quiebran ese concierto y generan nuevas dinámicas europeas que nos llevan a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un 28 de julio de 1914 es asesinado el Crown Prince, ¿no? Fernando José, en Sarajevo, y se desata, por este hecho fortuito, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que transformó ya el siglo XX y cambió todo el panorama general en el cual el Perú se insertaba, ¿no? Y que nos afectaba, obviamente, ¿no? Entonces, ese es fundamentalmente el esquema teórico que yo planteo para analizar lo que es la política exterior, y es lo que les contaba o les decía en un curso largo de un semestre a los alumnos de la Academia Diplomática, ¿no? Se los comparto hoy porque creo que es importante que centren bien lo que es política exterior, lo que es el interés nacional y cómo el Perú ha ido adaptándose o generando con mayor o menor precisión y trabajo el interés nacional en las diversas etapas históricas por las cuales ha pasado el Perú republicano desde 1821 a la fecha, ¿no? Y eso es lo que quería en síntesis compartir con ustedes. Les agradezco mucho y quedo dispuesto a las preguntas que hubiera. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Primero, antes de dar el pase al doctor Cristóbal Aljovín, director de nuestra escuela, bueno, también para nosotros es en verdad no solo como ente de comunidad, sino también como un académico de mucho prestigio, mucho talante, y pues me es sinceramente una alegría el que haya aceptado poder compartir esta velada con ustedes, y le damos la palabra al doctor Cristóbal Aljovín, y un aplauso para él, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, embajador Manuel Cosío. Buenas tardes, José Valdizán, director del Departamento Académico de Historia. Buenas tardes, señores diplomáticos y estudiantes. Para mí es un gran honor estar aquí. Hemos compartido una conferencia que es un resumen de sus clases, imagino que de varios años de reflexión, tanto de quehacer como de lectura. Nos ha descrito cómo está cambiando el mundo. El mundo está cambiando muy veloz, con varios problemas, no solamente diplomáticos, sino la inteligencia artificial creo que nos va a hacer pensar qué cosa, la naturaleza de la universidad, ¿no? Entonces, creo que es urgente que nosotros veamos cómo se está transformando rápidamente las relaciones internacionales con este peso pesado que es China. Rusia, digamos, es la cuestión militar lo que tiene fuerte, ¿no? Porque le quitan lo militar, no es mucho, pero digamos, la cuestión militar sí es algo grave y además tiene armamento nuclear, ¿no? Que es lo que empezaste diciendo. Creo que nos ha dado toda una visión panorámica desde, digamos, cuestiones de orden teórico hasta la actualidad y lo que se nos está avecinando a una velocidad enorme, en la cual simplemente nosotros somos testigos de eso, porque mucho no podemos hacer, ¿no? Y más bien al Perú lo que le toca es adecuarse un poco a esta realidad bastante compleja y extremadamente peligrosa, ¿no? Bueno, te agradezco, Manuel, por esto y por esta charla y por tu compromiso con la universidad y tu compromiso por el país. Muchísimas gracias. Te agradezco, Cristóbal. Gracias. Bien, siguiendo con la línea del trabajo del día de hoy, también me da mucha alegría y a una persona también, un talante académico muy bueno, muy potente y además de un gran gestor,
como es el doctor José Valdizán, quien siempre nos ha acompañado en estas proyecciones particulares que hemos tenido. Me ha tenido a bien, decía, a ver, Juan Carlos, vamos, ¿no? O sea, así que le damos un aplauso al doctor José Valdizán, por favor, y algunas palabras al doctor Valdizán también, que nos va a acompañar también, por favor. Un aplauso para el doctor Valdizán. También. También. Serán los primeros. Bueno, Manuel, ¿qué tal? Cristóbal, Andrés, queridos estudiantes. Bueno, me ha tocado a mí el grato placer de conocer a Manuel hace ya un par de años. Me acuerdo en una charla que hizo también en el seminario, ¿no?, de Relaciones Exteriores con los estudiantes. Me quedé gratamente impresionado por la solvencia, ¿no?, que lo había escuchado como todo diplomático de nuestra Cancillería. Como lo decía también Juan Carlos, combinar la parte profesional diplomática con la parte académica es muy importante, sobre todo en las universidades, ¿no? Nosotros tenemos valor de tener dentro de nosotros académicos y diplomáticos como Manuel de Cosío, con esa solvencia en el desarrollo de las clases, y al mismo tiempo invitar a nuestros estudiantes a que conozcan esta realidad. Muchas veces nosotros más estudiamos historia del Perú local, más no lo que son las relaciones internacionales. Creo yo que el Perú de hoy, del siglo XXI, no se va a poder entender sin saber lo que está pasando en el mundo, definitivamente. Eso creo que es algo importante y es meritorio lo que nos acaba de la conferencia que nos acaba de brindar Manuel respecto a cuál es la posición del Perú frente a ese contexto mundial, ¿no? Conversábamos hace ya, creo que Un año casi. sí, hace un año, y luego otra charla que tuvimos en otra universidad acerca ya de sus expectativas, ¿no?, con relación a esos dos puntos, ¿no?, Estados Unidos, China o Rusia. Bueno, le ha correspondido a Rusia, que tiene hoy en día un papel también protagónico, ¿no? Y creo que es algo que hay que tener esto en consideración. Así que yo los felicito, ustedes estén aquí presentes, hayan escuchado a nuestro embajador ya en Rusia, que, bueno, lástima que pierdas el partido, pero pero ya nos contarás estas anécdotas, porque es parte también de la diplomacia peruana, ¿no? Va en una posición diplomática desde el punto de vista de nuestro país respecto a esta nación, pero al mismo tiempo también también es un embajador de nuestra cultura, de el quehacer peruano, y que siempre nos deje en bien puestos esta posición del Perú, creo yo, estratégica en el siglo XXI, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Sobre todo en estas relaciones de Perú-China y todo lo que significa hoy en el Perú toda esta proyección de Asia hacia América del Sur y en general hacia América en general. Así que yo te deseo, a nombre también de la escuela, de nuestro director de la escuela, también de nuestra decana, lo mejor para ti, éxitos en tu misión diplomática, y esperamos que a tu regreso nos estés contando también todas estas peripecias que hemos pasado. Muchísimas gracias por tu conferencia, y a ustedes, estudiantes, sepan ustedes aprovechar, y siempre lo conocí también a él, trabajando juntos en la Cancillería, haciendo algunas investigaciones. Las puertas están abiertas, como decía nuestra decana, es un lugar donde creo que ustedes pueden hacer carrera en esta, llamemos, en el estudio de nuestras relaciones internacionales. Nada más, éxitos y bueno, y las palabras de los estudiantes que desean participar. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien, y ahora viene la sección importante siempre, ¿no? La inquietud de los estudiantes. Claro. En la cual ellos nos dan pues sus dudas, sus comentarios, o sus pensamientos también, ¿no? Y profesor, ¿qué le parece esta idea o proyecciones, ¿no? Están haciendo un trabajo de investigación. Desde el curso está enfocado principalmente en la historia de las relaciones exteriores, ¿no? Pero
creo que el próximo año vamos a hacer unos cambios simpáticos, ¿no? Para que también el ámbito internacional esté vinculado. Y algo que conversamos con un profesor amigo también, y es que está habiendo algunos cambios también en San Marcos, en la Escuela de Historia, ¿no? Para bien, ¿no? Conversaba con un colega también muy bueno, una tesis brillante sobre la historia militar en el Perú, con David Velázquez, y veíamos pues que hay algunas orientaciones nuevas, principalmente el interés de los historiadores de San Marcos por el siglo XX, ¿no? Y es algo que en las conversaciones de los pasillos uno en ese momento no lo capta, ¿no? Pero luego pensándolo y viendo, pues sí, tiene razón, no es verdad, ¿no? Y también ya algunas tesis en pregrado, posgrados tiene una línea más abierta de investigación, ¿no? Pregrado creo yo que las tesis de licenciatura son un regalo, ¿no? Son un regalo de licenciatura porque la ambición de los estudiantes es potente, es buena, y yo quisiera escribir como un estudiante una licenciatura, ¿no? Ya no puedo, ¿no? Pero son en verdad geniales las tesis de licenciatura de la historia de San Marcos. Y bueno, entonces eso, va habiendo tesis, por ejemplo, que están viendo el tema de China, que están viendo el tema de la relación entre Estados Unidos, también ha habido tesis. Hay un joven que tú también conoces, Willy Nieto, que justo el asesor está aquí, fue el doctor Cristóbal, sobre las relaciones Perú-Estados Unidos en la época de Leguía, creo, ¿no? Sí, entonces, así que nada, jóvenes, las tesis empiezan así, con preguntas, con dudas, con comentarios, con cosas en la cabeza, ¿no? No más. Lo demás cae por añadidura, ¿no? Así que, si hubiera algunas preguntas, jóvenes, o comentarios, señorita, ¿cómo está? Y de ahí la señorita, y de ahí la señorita, y de ahí el jovencito, y de ahí los que vengan. Adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos. Pásale el micro. Ay, perdón. Se queda con el micro ahí. Muy buenas tardes con todos los presentes. Embajador, yo tenía una pregunta muy concreta. Tras la reciente ruptura de relaciones con México, vimos cómo la política exterior puede verse también... ¿Perú con México? Sí. No hemos roto relaciones. Ah, que le acabo de ver la noticia ahora mismo. No hemos roto relaciones. A menos que haya sucedido ya. Bueno, A ver, que la estaba consultando mientras había llegado la notificación. Pero bueno, independientemente de la ruptura con México o podría ser incluso con Venezuela, ahí como sí. por ejemplo, Ahí sí hemos roto con Venezuela, relaciones. vimos como la política exterior puede verse afectada. ¿En México con nosotros Perú con...? rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo otorgado a Betsy. Ah, ¿se fue Betsy Chávez? Sí. Ah, caramba. En la República. Lee primero antes de contestar. Es que estaba en el tráfico. Mejor con Venezuela. Cambia rápido. Hablando de la rapidez de las comunicaciones. Sí, pues. Se ha afilado. Ah, mira qué interesante. Ya, perfecto. Entonces estamos en eso. Muchas gracias. Se ve cómo la política exterior puede verse afectada también por la coyuntura de la política interna. Sí, cierto. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo puede el servicio diplomático asegurar que los intereses del Perú se mantengan firmes y estables ante estos cambios de gobierno? Bueno, como dije, ¿no? Teniendo claros ciertos objetivos y metas, planes y estrategias a largo plazo, corto, mediano y largo plazo, porque no se trata de un objetivo puntual, inmediato, sino, por ejemplo, el ejemplo que di, ¿no? del TPAN, ¿no? Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Comenzó con un gobierno y los sucesivos gobiernos, a pesar de todos los avatares que hubo hasta el presidente Castillo y después, porque ningún gobierno después de que el presidente Castillo aprobó la adhesión y la envió a Naciones Unidas, se ha apartado del tratado. Entonces hay una permanencia en el tiempo. Entonces las cuestiones circunstanciales y novedosas como estas afectan efectivamente. Pero obviamente va a haber un momento en que se va a producir una estabilidad, ¿no? Y en ese contexto la política exterior de Estado permanece, ¿no? Obviamente, temporalmente, este hecho va a afectar la relación con México
como ya se afectó con Venezuela hace un par de años, año y medio prácticamente, y seguirá moviéndose el tema en todo momento, ¿no? Pero eso no quiere decir que este hecho de una decisión soberana de un Estado de atribuir una característica jurídica internacional a un personaje político nacional no tenga consecuencias políticas, ¿no? Es un hecho político, por donde lo mires, ¿no? Y el Perú está en todo su derecho soberano de reaccionar como estime necesario, ¿no? Obviamente eso va a afectar la relación bilateral con México, la va a resentir, la Alianza del Pacífico, donde México y Perú son miembros, se va a resentir. Vamos a ver si esto escala incluso a nivel de APEC, donde México y Perú son parte. Hay que analizar el contexto general, en general, ¿no? El gobierno de la señora Sheinbaum tiene para 5 años más, el gobierno actual solo para 8 meses. Las elecciones traerán un nuevo presidente y se verá en ese momento si la decisión tomada por el Perú se mantiene o no. Pero eso dependerá del próximo gobierno. Pero desde el punto de vista de la relación externa de la política exterior de Estado, siempre existe el interés de tener una buena relación con todos los estados del sistema. No se puede con todos a la vez, obviamente, ¿no? Pero se puede avanzar en lo que se pueda, ¿no? Hay muchos peruanos que viven allá, mexicanos que viven acá, empresas peruanas que invierten en México, empresas mexicanas que invierten acá. Entonces tampoco se trata de cerrar las puertas a todo, ¿no? Pero es un nivel de escalamiento, ¿no?, de la intensidad o desescalamiento en la intensidad del relacionamiento con un socio importante en América Latina, en el continente americano. Y eso sí es importante, ¿no? ¿Va a tener un efecto? Sí, claro, por supuesto, ya lo está teniendo, ¿no? Pero es circunstancial, puede ser, no lo sé. Vamos a ver cómo se desarrolla estos 8 meses el tema, y todo eso junto con la reacción de otros actores dentro del sistema regional que pueden estar de acuerdo o no con la decisión, ¿no? Va a tener un impacto, obviamente, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Simplemente, bueno, mantener la calma, no exacerbar los ánimos y tener en cuenta que son decisiones soberanas de los dos estados. El uno por recibir a esta persona y el otro por decidir qué respuesta romper relaciones diplomáticas, ¿no? Que es un mecanismo, no te diré usual, pero jurídicamente válido, ¿no?, que puede cualquier Estado tomar en algún momento dado, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que el Perú, ante el proceso de chilenización de Tacna y Arica, rompió relaciones diplomáticas con Chile y las restableció en 1928 para negociar el Tratado del 29, ¿no? Nos demoramos varios años, casi 20, o 27 en realidad, para restablecer las relaciones diplomáticas con Chile, pero eso no acabó con los estados, no acabó con su política exterior, no acabó con el interés nacional de ambos estados. Dificultó, sí, el relacionamiento y obviamente dificultó la interrelación a nivel subregional, a nivel americano y en general a nivel global. Eso es importante, ¿no? Obviamente afectará también a CELAC y a cualquier otro mecanismo de integración regional americana, ¿no? Puede llegar el tema a la OEA, no lo sé, no soy especialista en temas multilaterales, pero de todas maneras pues hay un efecto y una reacción, ¿no? Como en la física, ¿no? Toda acción tiene una reacción y a futuro vamos a ver las reverberaciones de este hecho y cómo se manejan diplomáticamente, ¿no? Porque el tema es que ruptura de relaciones diplomáticas implica una ruptura del diálogo, ¿no? No quiero hablar contigo, ¿no? O sea, es una separación total, ¿no? Pero eso no significa que no hayan canales de comunicación, ¿no?, a través de los cuales se puede restablecer la comunicación diplomática más adelante, ¿no? En todo caso es la decisión del actual gobierno de transición, totalmente legítima, entendible, pero que en el fondo pues no implica necesariamente pues una debacle, se cae toda la política exterior. No, no es así, porque igual vamos a seguir dentro del TPAN,
proyectándonos a la cuenca del Pacífico, estableciendo relaciones diplomáticas con la India, con Rusia, con China, Estados Unidos. Eso se mantiene, ¿no? Es como decía, a veces el bus de la política tiene baches, pero eso no detiene la política exterior, ¿no? Porque el tema es que hay un rumbo establecido y ese rumbo no está cambiando por un hecho puntual, que encontraste una piedra en el camino. ¿Ok? Muy bien. Vamos, sí, eso ha sido hace poco más de una hora, así que mientras llegabas por acá fue... Me estaba distrayendo con ustedes. Señorita, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes y también con usted, embajador de COSIO. Mi nombre es Milagros Méndez, soy estudiante de Ciencia Política y me interesa la rama de Relaciones Internacionales. En primer lugar, quisiera agradecer por su gran clase. Me he sentido como una alumna más aspirante al Servicio Diplomático del Perú y justamente esa es la línea de carrera que me gustaría seguir aquí en unos pocos años. Mi pregunta versa en cuáles son estas nuevas estrategias que se están formulando desde Cancillería frente a este escenario que nos han dicho que es bastante acelerado en cuanto a los cambios que están ocurriendo, pero usted nos ha narrado un escenario tripartito. Nosotros conocemos, sí, conocemos cuáles son estas tres potencias. También le consultaba esto porque conozco su trayectoria académica y diplomática y además usted ha sido director en la Dirección de Política Exterior, así que me gustaría conocer un poco de cuál es el rumbo que va a tomar Cancillería frente a esto. ¿Cuál es nuestro horizonte actualmente? A los cambios tecnológicos, específicamente. A la reconfiguración de poder en nuestro sistema internacional. Bueno, un poco lo que hemos venido haciendo históricamente, ¿no? Cuando surgimos a la vida independiente republicana, estábamos pues en el Concierto Europeo de Naciones, ¿no? Dominado por Inglaterra, Prusia, Rusia, ¿no? Austria-Hungría, Francia, incorporada después en el mecanismo sujeta al seguro de control de la Cuádruple Alianza. Entonces, y el Perú siempre ha estado vinculado desde que por la fuerza nos incorporamos en el siglo XVI al sistema internacional, vía la llegada de Pizarro a las costas peruanas y la derrota del Imperio Incaico. Entonces siempre hemos estado asociados, ¿no?, a ese sistema, ¿no? Y lo importante es saber cómo funciona ese sistema para saber qué pasos vas a dar, ¿no? Porque si sabes que hay una escalera, pero no sabes cuántos escalones tiene ni cuántas vueltas va a dar, y no prendes la luz, te caes. Entonces, si no tienes claridad sobre el camino que tienes que seguir, pues simplemente vas a caer, vas a trastabillar, a hacerte daño, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cómo es la estructura del sistema, cómo está cambiando, se está modificando, ¿no? Y este mundo multipolar, trilateral, ¿no? Este multilateralismo multipolarismo de A3, si quieres el término, es la realidad que podría eventualmente estar surgiendo, ¿no? Todos los indicios lo indican, ¿no? Hay diversos autores, ¿no?, como Diesen, Mersheimer, en fin, sería largo decir cuántos son, ¿no? Pero Zhang Weiwei en China, ¿no?, Karaganov en Rusia, ¿no?, que hablan de este fenómeno, ¿no?, que ya el momento unipolar, ¿no?, de Estados Unidos, que acabó el 2016, 2017 aproximadamente, y ha sido dejado de lado, y está surgiendo una nueva realidad, así como surgió en 1815 con la derrota de Napoleón, o surgió en 1919 con la derrota de los imperios centrales, o en 1945 con los países del eje, ¿no? Alemania nazi, Italia fascista y Japón imperialista. Entonces, son nuevas realidades, ¿no? Y a lo largo de esa historia, el Perú siempre se ha ido adaptando, porque justamente tiene la visión de que tiene que haber un sistema internacional que sea beneficioso para nosotros, nos permita desarrollarnos como Estado, como nación. Justamente lo que decía, el interés nacional, ¿no?, que nos permite utilizar los recursos vivos y no vivos de nuestro espacio, nuestro territorio soberano, en beneficio de nuestra población para lograr nuestros objetivos políticos, ¿no? Y ese es el norte. Y ahí
lo que sea beneficioso para el interés nacional hay que hacerlo. Si tenemos que abrir negociaciones comerciales con la India para hacerlo, se hacen. Si tenemos que abrir relaciones diplomáticas con países africanos, hay que hacerlo. Si hay que romper relaciones diplomáticas con otro país, también, ¿no? Siempre en función de ese interés general mayor permanente, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que guía, ¿no? Muchísimas gracias. Bien. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. En primer lugar, me gustaría también agradecerle por su magnífica e interesante exposición. Mi pregunta va orientada, bueno, me he quedado con la idea de entender la política exterior de Estado que va a representar los intereses nacionales, propiamente. Pero también se habla de que precisamente para no desviarnos tal vez por los diferentes fuerzas de poder, fuerzas políticas que existen, van a haber ciertos planes que se van a seguir con objetivos a mediano, corto y largo plazo propiamente. Entonces, justo también al igual que mi compañera, soy estudiante de ciencia política y ahondamos bastante en temas de gestión y administración pública. Y ante ello, justo me vengo cursando el curso para la ordenanza de política exterior y ahí es donde entró en debate o bueno, nos inmiscuimos en la cuestión de si la política exterior, su estudio, debería ser comprendido también como una política pública propiamente. Y bueno, en base a su experiencia también, usted en su labor diplomática, quisiera saber usted cómo ve esta idea o cómo vislumbra este debate, ¿no? Si es que podría considerarse la política exterior, su formulación, así como el seguimiento que se le da a los objetivos planteados propiamente como una política pública o difiere de esta idea. Gracias. Bueno, has derribado una puerta abierta, estoy de acuerdo. Es una política pública. Porque efectivamente una política exterior de Estado no es una política separada de lo público, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la diplomacia, la política exterior se ha ido transformando con el avance de la tecnología, la ciencia, las comunicaciones y la creciente participación de las personas en las diferentes sociedades en el quehacer político, ¿no? En 1776, la noticia de la rebelión, ¿no?, de los súbditos británicos en Norteamérica llegó 2 meses después a Londres. Se demoró, no había la inmediatez. Aquí tu compañera nos ha dado la noticia que hemos roto relaciones diplomáticas en cuestión de media hora, 40 minutos. Mientras estábamos aquí en la charla, se produce un hecho importante. Mira lo que pasó, en 300 años, cómo se ha compactado, ¿no?, los tiempos de reacción y por lo tanto la aparición, por ejemplo, de la prensa como instrumento de político, ¿no?, político, informativo, en el siglo XVIII, XVII, XVIII, y que tuvo un gran papel después de la Primera Guerra Mundial o antes de la Primera Guerra Mundial, porque son herramientas de información que se utilizan para dar mensajes. Entonces eso hace que lo que antes era la política exterior, que era una tarea que solamente competía al soberano y a un pequeño grupo, ¿no?, de asesores, ahora es una política que puede tener, digamos, varias facetas, varias visiones. Por eso es que sí, puede ser una política pública. De hecho es una política pública, ¿no? Pero tiene que tener, pues, en cuenta las peculiaridades de la política exterior, que no es como cualquier política pública, porque no tiene las mismas características la política exterior que la política de salud, o la política migratoria, o la política económica o fiscal, que son políticas públicas, ¿no? Entonces hay una cualidad diferente, y que es justamente dada por su esencia, que es la proyección del interés nacional peruano más allá de sus fronteras, porque el espacio de ejecución de esa política no es lo interno, y ahí está la gran diferencia, es lo externo, y ahí tienes variables que no dependen de lo interno. Ahora el alumno de historia, Jorge Azo. Sí, se me escucha. Ya,
¿Qué tal, señor embajador? Muy buenas noches y a todos los presentes también. Bueno, mi pregunta va más que todo, fijando un poco para lo que es la perspectiva histórico-internacionalista quizás, ¿no? Por ejemplo, nosotros como estudiantes de historia muchas veces observamos en la historiografía, ¿no?, publicada por los distintos autores que han habido, que la historia del Perú pues ha estado cimentada de tiempos de crisis en distintos siglos, ¿no? Muchas veces en estos periodos de crisis observamos que distintos presidentes, caudillos, etcétera, toman distintas decisiones que aportan tanto beneficios como, digámosle, perjuicios o quizás cosas necesarias para poder de alguna manera mantener la estabilidad del país. Y entre esas cosas o esos aspectos, pues está el tema de la política exterior. Y pues en estos relatos que nosotros analizamos, que se manejan de distintas perspectivas, notamos que la política exterior muchas veces, quizás nosotros, las personas del común, o mejor dicho, los ciudadanos en común, solemos pensar que el Perú tiene problemas de carácter interno, pero en estos libros encontramos que no, que muchas veces la influencia de afuera, ¿no?, las acciones que toman otras potencias imperiales, republicanas, democráticas, etcétera, tienen juego principalmente en las decisiones que se toman para el destino del Perú. Entonces, en base a ello, mi pregunta va en que en estos tiempos de crisis actuales, ¿cuál sería el rumbo que el gobierno peruano debería tomar para tener una política exterior estable? Ya la tiene. Y lo he mencionado con dos ejemplos, la cuenca del Pacífico y la posición frente al tema nuclear. O sea, ya la tiene. Las crisis son como matices, elementos que enfatizan o no ciertos aspectos. O sea, velo del otro lado de la pantalla. No lo vea solamente del espectador, sino del punto de vista de los actores, ¿no? No creas que porque hay crisis todo se cae, se desestructura. No. Porque si fuera así, la política exterior de proyección del Perú a la cuenca del Pacífico se hubiera caído hace tiempo y no seríamos miembros de APEC, por ejemplo. Sin embargo, lo somos. ¿Por qué? Porque desde el año 80 hasta la fecha se mantiene ese interés porque es fundamental para nuestro interés nacional. A pesar de las múltiples crisis que ha habido de los años 80 a la fecha, somos conscientes de eso, se mantiene esa política. Entonces no depende tanto de las circunstancias críticas que pueden ocurrir en cierto momento, sino de lo que es el interés nacional fundamental, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia entre una política de crisis, ¿no? Por ejemplo, esto lo que ha mencionado tu compañera de la ruptura de relaciones diplomáticas, es una crisis, pero eso no quiere decir que se acabó la política exterior, se murió, está moribunda, no. Va a haber todo un proceso de reacomodo, realineamiento. Y eso dependerá obviamente de la solidez de las instituciones, de la solidez de los procesos políticos internos de cada Estado, y obviamente el hecho, a ver qué pasa si en este momento viene un señor, un marciano, y dice: señores, están conquistados, no se resistan. Es una crisis, ¿no? Es lo que le pasó a muchas sociedades en el pasado, ¿no? Llegaron sociedades más fuertes, más orgánicamente estructuradas, generaron una crisis y establecieron un nuevo orden, ¿no? Por eso es que enfaticé el tema que hoy por hoy se está reestructurando el sistema internacional con un nuevo orden multipolar, tripolar, desde un punto de vista de la jerarquía del poder mundial. Y ante eso tenemos que reaccionar. Ese hecho de generar un nuevo orden es una crisis. No veas la crisis como algo negativo, también puede ser positivo. Te decía, míralo del lado no solamente del espectador que ve, se cae el edificio, no, el lado desde el punto de vista del arquitecto dice, se cae mi edificio, o del habitante del edificio, se está cayendo el edificio. Son visiones diferentes, pero complementarias. Entonces tienes que ponerte en los tres aspectos, en todos los aspectos de uno y otro lado. Por eso enfaticé en la exposición esa interrelación entre lo interno y lo externo. No están totalmente unidas, no están disociadas. No son, esto es interno y no hay nada externo. Siempre va a haber una influencia externa, siempre. Y lo interno también va a impactar en lo externo.
¿no? El juicio que tenía la señorita Betsy Chávez, un tema interno, está impactando en lo externo, por una decisión de otro Estado, ajena, soberana a la nuestra, que ha tomado una decisión. Y, digamos, la retroalimentación política que este hecho ha tenido, ¿no? Por eso les hablaba del tránsito y la retroalimentación política. Lo interno impacta en lo externo y viceversa. Y hay un circuito que está permanentemente activado. No es que podamos, metodológicamente lo podemos separar para efectos de estudio, análisis, pero en la práctica son uno solo y están totalmente interrelacionados. Y en lo que mencionó el doctor Aljovín, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pues están impactando de manera importante, ¿no? Cuando yo ingresé al servicio del siglo pasado, soy un diplomático del siglo pasado, no había fax, no había internet, no había celular, no había nada. Estábamos en la edad de piedra de la informática. Sin embargo, ahora utilizamos esas herramientas y nos han servido para conocer un hecho importante, una ruptura de relaciones diplomáticas. Por eso, hace 100 años, nos enterábamos, por ejemplo, entonces seguramente como historiadores conocerán la revuelta federal de Loreto del finales del siglo XIX, 1896, 97. ¿La conocen? ¿Ustedes como alumnos? Falta. Bueno, hubo una revuelta en Loreto y un grupo de loretanos dijeron vamos a hacer un Estado federal y queremos que el Perú sea una república federal. Un poco como lo era Brasil. Y la investigación ha encontrado pues que uno de los promotores de la revuelta había sido cónsul de Perú en Manaos y se había involucrado en todo este pensamiento federal. Bueno, en Lima nos enteramos de este hecho 6 meses después, cuando el cable llegó a Manaos, de Manaos a Londres y de Londres al Perú. Y el Perú, mandamos una expedición militar. Salió del puerto del Callao, de la vuelta por el sur del continente, entró por el Amazonas, llegó a Iquitos, ya no había revuelta, felizmente. Entonces, los tiempos cambian, ¿no? Entonces, las comunicaciones afectan. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la Internet de las cosas, en fin, todo lo que nos está afectando hoy por hoy tiene un impacto, obviamente, ¿no? Hay que tener inmediatez, ¿no? Y aquí recuerdo un poco lo que decía Henry Kissinger en su libro Diplomacia, capítulo 1, en las páginas finales, que cuando hacía una distinción entre el político y el analista. Ustedes son analistas de la historia, de la política internacional, pero si están del lado del que actúa, el que ejecuta, hay gran diferencia, ¿no? Y ahí Kissinger decía, bueno, el analista puede equivocarse y puede generar una nueva teoría. En cambio, el político, el actor, si se equivoca puede generar una guerra nuclear, una matanza, o lo que fuera, porque sus acciones tienen efecto inmediato, ¿no? Y hay que procesarlo en ese sentido. El analista, el académico, tiene la perspectiva del tiempo muy a su favor. El actor político, el diplomático, por así decirlo, no. Tiene que actuar sobre la base de información dispersa, a veces, ¿no?, incompleta, y tomar una decisión. Porque mientras lo piensa uno como un académico, se le va el tren, ¿no? Y no toma la decisión adecuada, ¿no? Es una decisión política que no puede tener, digamos, mucho tiempo de reflexión. Y ahí viene la gran dicotomía de la cual hablaba Max Weber cuando le daba una charla a los alumnos de la Universidad de Múnich en 1922, después de la Primera Guerra Mundial, sobre el científico y el político, ¿no? Lo que debe hacer el científico, lo que debe hacer el político, y que son cosas como agua y aceite, o las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, por ahí te diría yo que tienes que enfocar tu visión, ¿no? Los momentos de crisis son importantes, pero no son lo único que hace al hecho concreto que es el proceso histórico en general, ¿no? Los procesos de crisis son
como fogonazos, como los relámpagos que iluminan la noche en un momento, pero que te dan una visión puntual de un momento, no de toda la oscuridad y la noche, o todo el fenómeno político que analiza, ¿no? Por eso es que muchos historiadores usan los momentos de crisis para, justamente, porque ahí afloran elementos, pero no explican todo. Muy bien. Uy. Ya Juan Carlos dice, ya, pa, ya, mucho, dice Juan Carlos. Ya viene el papá a apagar la luz de la fiesta. Primero, agradecer a todos los estudiantes. Sigue también el... agradecemos la pregunta, Jorge. Y pasamos a la pregunta también de otro estudiante de historia. Me agrada de sobremanera que tanto estudioso de las ciencias políticas como estudiante de historia también. Agradezco también la presencia del profesor José Luis Villanueva, quien también de la Facultad de Derecho, sí, de calle de San Marcos. Profesor también muy importante en el conocimiento de la política exterior peruana. Y damos ahora el pase a Adrián Pomazonco, también estudiante de historia, y ya sería de las últimas, salvo que alguien más quisiese consultar. Y ya, listo. Sería la última. Sí, entonces la de Adrián, entonces cerramos con broche de oro, entonces, ¿sabes? Porque Adrián es un muy buen estudiante. Muy bien, adelante, maestro. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecer su presencia y de la comisión, ¿no?, organizadora. En mi caso, bueno, a mí me interesa la historia de la medicina, la salud, y bueno, estoy investigando, estudiando sobre la que fue la Oficina Internacional de Higiene Pública. Y lo que usted me gustaría que nos pueda comentar, ¿no?, sobre las relaciones entre, bueno, el tema de la salud con las relaciones exteriores con el Perú, ¿no? Quizás con algún Estado-nación o con alguna organización internacional como la OMS, por ejemplo, ¿no? Eso quisiera saber. Bueno, la verdad no es un tema que haya investigado mucho ni que haya reflexionado bastante. Es bastante desconocido, te soy sincero. Pero obviamente si atendemos a que la política exterior de Estado es la proyección del interés nacional más allá de sus fronteras y el bienestar de la nación es fundamental, obviamente la salud es parte de ese bienestar, ¿no? Y eso tiene varias facetas, ¿no? Alimentación, buenos equipos médicos, colaboración y coordinación, ¿no?, internacional. Porque obviamente el Perú tiene buenos médicos, buenas facultades, investiga, pero a veces no tiene los laboratorios para desarrollar, por ejemplo, el tema de las vacunas en el COVID, ¿no? ¿Se pudo haber desarrollado una vacuna en el Perú? Sí, probablemente. Había posibilidades, pero no se investigó eso, no se aplicó. Y dependíamos de los circuitos internacionales y de la cooperación internacional, ¿no? Obviamente, ¿no?, cuando se produjo el brote de la gripe española, mal llamada gripe española, que fue una variante, versión, ¿no?, cepa, ¿no?, un COVID del principio del siglo XX, no había vacunas, ¿no? Y hoy por hoy, el COVID-19 se pudo trabajar fuerte con el tema de las vacunas, ¿no?, que demoró, que hubo problemas, cierto, pero la cooperación internacional es fundamental. Y esa oficina que mencionas no la conocía, porque no es fundamentalmente el eje fundamental de la política exterior, ¿no?, que es una acción más bien política, ¿no?, entre estados, y va por el lado de la cooperación, ¿no? Entonces, lo fundamental en temas de salud, hoy por hoy, es la cooperación, intercambio de informaciones, flujos de conocimientos, ¿no? Y hoy que hay el tema de la inteligencia artificial, las comunicaciones tan rápidas, incluso ya se habla de operaciones remotas, ¿no?, donde un pool de cirujanos, médicos, especialistas en alguna rama de la medicina se pueden juntar para efectivamente desde miles de kilómetros de distancia operar a una persona en la Amazonía peruana vía internet, ¿no? Entonces, o sea, posibilidades hay, pero
no te podría responder directamente la pregunta porque no conozco bien el tema. Muy bien. Gracias. Muy bien. Al no haber sí, adelante. Bueno, profesor Elí, sería la última pregunta. ¿Antes de las 7? Sí. Sí, ahora ya. Con él terminamos. Ya no hay más preguntas después, profesor Elí. Perdón, señorita, disculpa. Estamos acá, también hay chicos de la clase de geopolítica, embajador. Ajá. Me pregunto nada más por el tema de las migraciones. ¿Qué política tendría el Perú de acá para el 2040, ¿no? Referentes, sobre todo al contexto migratorio que está viviendo sobre todo Europa, ¿no? El problema de la migración musulmana, que también de alguna forma poco a poco también en algunos países, ¿no?, de América Latina también están llegando. ¿Qué políticas tendríamos, no? Porque de todas maneras somos quizás la reserva de la cristiandad que queda, ¿no? Aquí en el Nuevo Mundo, se podría decir. África, ¿no? O África también podría ser, pero más en América Latina por la presencia cristiana y otras, ¿no? Para enfrentar justamente al proceso migratorio de la islamización que se está dando en Europa, que también probablemente podría darse, ¿no? Acá en unos años también en América Latina. Gracias. Bueno, ya estaré retirado para cuando esas políticas aparezcan. Así que no te podría decir exactamente qué podría yo aportar, ¿no? Pero sí, lo que se está notando en el sistema es una creciente y mayor importancia de corrientes políticas que hablan de la reemigración, sobre todo en Europa, ¿no? Que están como saturados por la migración importante que ha habido en muchas partes del planeta, sobre todo en Europa, Estados Unidos, ¿no? Y donde políticos conservadores como la AfD, la señora Le Pen y otros partidos políticos conservadores europeos, el propio Trump, ¿no?, con el MAGA, están cambiando el paradigma de la migración, ¿no? Cuando otros países, por ejemplo, como Canadá, Suecia, la promueven, ¿no? Y son fundamentales para ellos, ¿no? Porque las tasas hay que ver el tema de la inmigración en el contexto general de las decrecientes tasas de natalidad y envejecimiento creciente de las poblaciones, ¿no? Japón, China tienen grandes problemas de tener mano de obra, obreros, personal que pueda trabajar en Japón, en China, y van a necesitar migrantes. Entonces es un tema que corresponde al interés nacional de cada estado y la situación particular. Entonces tener una política específica al 2050 es bien difícil de establecer, ¿no? Porque las variables van a cambiar. Puede ser que la situación geográfica del Perú también, ¿no?, bastante alejado de las corrientes migratorias mundiales del viejo mundo, por ahora nos mantiene separados de esta realidad. Entonces no es una realidad que se aplica acá, a menos que te fijes en la migración venezolana, colombiana, mexicana, etcétera, que también existe, ¿no? Porque conforme el Perú se desarrolla, se va a convertir en un foco de atracción, de migración, ¿no? La estabilidad de la moneda, el tema político siempre está movido, ¿no? Hay varios factores que analizar ahí, ¿no? Pero no te podría decir con certeza, porque tampoco es un tema que le he dedicado mucha atención, dicho sea de paso, qué políticas podría haber de aquí al año 2050. Porque eso depende importantemente de las variables internas del Perú. Si comienza una corriente política conservadora, ¿no?, general en el Perú, siguiendo las corrientes conservadoras que se están, desarrollando en el continente, podría ser que hubiera un cambio en el paradigma, pero eso también va a cambiar a futuro. Las condiciones pueden cambiar, ¿no? No sé, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil decirte el tema migratorio, porque en un momento la migración se vio como una solución, ahora se ve como un problema, ¿no? Pero eso puede cambiar también a futuro, ¿no? Que no se vea ni como problema ni como solución, sino como un hecho de la realidad. Porque hoy por hoy, desde 1930 a la fecha, se ha hecho más fácil viajar, ¿no? Los flujos migratorios del siglo XIX básicamente eran marítimos,
y se demoraban meses en llegar, si es que llegaban. Hoy por hoy tomas un avión y llegas en horas al otro país, ¿no? 30, menos de 2 días ya estás en el otro continente, al otro lado del planeta, en las antípodas, ¿no? El COVID, ahora que recuerdo, se transmitió por vía aérea, ¿no? Y no fue una corriente migratoria, simplemente una corriente turística y movimientos naturales en el sistema internacional, ¿no? No sé, hay varias variables que habría que analizar, habría que identificarlas, ¿no? Estructurarlas y sobre todo compararlas con otras realidades, ¿no? Porque no necesariamente lo que pasa en un continente va a pasar acá o lo que pasa acá va a pasar allá. Son varias variables internas, nuevamente, la retroalimentación política, entre lo interno y lo externo, ¿no? Puede haber una corriente política de opinión en un sentido, pero eso no necesariamente va a representar finalmente su estructuración como una política pública, una política nacional, una política de Estado, ¿no? Pues depende de varias variables. Bueno, lo que te podría decir. Muy bien. Un aplauso a todos ustedes por las preguntas que han encomendado. Gracias. Bien, y ya primero agradecer la presencia del embajador en este pequeño compartir académico, la presencia de ustedes, los estudiantes de historia, los estudiantes de ciencias políticas también de la universidad, y qué bueno que podamos compartir estos eventos con académicos y nada, algo que queremos agregar es a nombre de la Escuela de Historia, de la Dirección Académica, de la Facultad. Invito al profesor José Belizán, por favor, a que le damos un aplauso. Y por favor, a nombre también de egresados de la base 96 de Historia, por favor, tus palabras y el pequeño presente. Yo tengo el micrófono, no te preocupes. Sí. Manuel, por reconocimiento y gratitud, sobre todo por esta cercanía que has tenido con nuestra universidad durante los últimos años, a nombre de la facultad, de la escuela, del departamento, queríamos hacerte un presente para el reconocimiento de tu estadía en nuestras aulas, ¿no? Que quiero que te lo lleves y lo muestres ahí, ¿no? Con mucho cariño y estimación de parte de de toda la universidad, en realidad. Muchas gracias. Deseándote éxito, como te repito, por ahí estoy viendo, hoy es la ventaja de tener la inteligencia artificial Uzbeki, Manuel, que en ruso significa éxitos. Uzbeki. Veremos si iba hablando ruso. Muchas gracias por y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y establecer este diálogo con los alumnos, los profesores, que siempre es importante, ¿no? Para destacar ciertos aspectos, ¿no? Que tienen que ser difundidos, conocidos y ampliados, ¿no? Y las investigaciones que a futuro puedan realizar los alumnos son importantes, ¿no? Y oportunidades como esta nos dan justamente ese espacio para compartir ideas, compartir perspectivas, compartir visiones, ¿no? Tanto teóricas como metodológicas. Te agradezco mucho a ti, a Juan Carlos, a la doctora Jobim, a la rectora de la carrera, el haberme dado esta oportunidad para compartir algunas ideas al pasar con todos ustedes. Como siempre, tendrás tú siempre las puertas abiertas acá de la escuela, de la universidad, para cuando regreses nos des charlas de tu estadía por Rusia. ¿Cómo no? Con gusto. Invito a Andrés, a los profesores. ¿Quién más es profesor de acá del...? Profesor Elí, el profesor Andrés y nadie más. Sí, así que acompañarlos para tomar una fotografía. Y luego con todos los estudiantes. Sí, luego con todos los estudiantes. Claro, un ciclo, ¿no? Sí. Muy bien, adelante profesores, por favor. Sí, profe. Ya, listo. Ya. Blanqueado. 3, 2, 1. Nada más. Ya está. Él nos pasa. Sí, muy bien. No, tiene la... A ver, jóvenes, por favor. Para acá, por favor, jóvenes.
Acérquense. Sí, sí, sí. No voy a olvidar. Sí, tomate no va a pasar el fondo. Pero si yo también, el lado de la suya. Acérquense, por favor, hacemos una signa. Manuel, Todos San Martín, ¿no? Politólogos, historiadores. Uno, además, dos, uno. Ya está. Bien, y quienes deseen pues algunas consultas particulares todavía las quedan minutos adelante, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por el día tan bonito. Eso es todo. Gracias.